Amén. Dígale que está a su lado. Este año 2024 voy a vivir la gran cosecha en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele un aplauso al Señor. Vamos a la palabra. El libro de Génesis, capítulo 13, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Amén y amén. Coloque su manita en el corazón, cierre un momento sus ojos, dígale conmigo: Señor Jesús, pido que hables a mi corazón y que ministres a mi vida, que a través de la palabra venga una renovación en mi mente. Espíritu Santo, que los conceptos que no son adecuados, que aquellos argumentos contra la palabra sean arrancados, destruidos, derribados. Toda fortaleza que se levantó en contra de Dios sea derribada y sea arruinada en el nombre de Jesús. Y sobre mi vida, Espíritu Santo, te pido que yo pueda entender la palabra, que la pueda guardar y la pueda aplicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar el tema principios de bendición financiera. ¿Cómo se llama el tema? Dígale que está a su lado: principios de bendición financiera. Sé que uno de los problemas que hay hoy en día en las familias está en el área de las finanzas, y es una de las áreas en donde no solamente se afecta la parte financiera, sino que afecta a otras áreas de la familia y de la vida. Y por eso es tan importante aprender cuáles son los principios de Dios en el área financiera, para poder aprender a experimentar lo que es la verdadera prosperidad de Dios y ver la libertad financiera que Él nos quiere dar. Ahora, lo primero que necesitamos entender es que Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios no es un Dios que sea amarrete, no es un Dios tacaño, no es un Dios que se goza cuando las personas que le están buscando a Él están viviendo escasez, están viviendo deudas. No es eso. Dios quiere bendecir. Primera de Corintios 2:9 dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Dios tiene cosas buenas para usted, y Dios tiene más allá de lo que muchas veces nosotros podemos pensar, pero necesitamos entenderlo. Él nos quiere bendecir. Dígale que está a su lado: Dios me quiere bendecir. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este versículo es muy interesante porque dice que cuando llegamos a Cristo Jesús, Dios prepara cosas buenas para que nosotros las hagamos, no cosas malas. Prepara cosas buenas, están listas cosas buenas en la persona que llega a Cristo Jesús, y la importancia que podamos conocer esas cosas buenas. En tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces dice: yo quiero que seas prosperado en todo, tengas salud, de la misma manera que prosperas espiritualmente. Porque en la medida en que tú prosperas espiritualmente, en esa medida debes también tener un nivel de prosperidad en las cosas. ¿Qué es prosperidad? Para muchos de nosotros conceptualmente es tener dinero. No es lo que dice la palabra. La palabra prosperidad me habla acerca de un bienestar que implica familia, que implica paz mental, que implica que tengo lo suficiente para pagar lo que tengo de compromisos, y no es un depósito de rico MacPato.
Es un concepto bíblico muy diferente. Y dice, en la medida en que tu alma prospera, en que creces en principios de Dios, vas a prosperar en otras áreas y vas a tener salud. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. El que tiene temor a Dios y que ha permitido que la humildad venga a su vida, que ha permitido que se ha tratado el orgullo, la altivez, esa forma de ser como de prepotencia, y ha permitido que venga la humildad, tiene una paga: riquezas, honra y vida. Y entonces cuando uno lee estos versículos, uno se pregunta, si esto es así, ¿por qué razón no lo estamos viviendo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué razón tenemos tantos problemas a nivel financiero? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué no estamos disfrutando de riquezas, de honra y vida? Si Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si Jesús promete vida en abundancia, ¿por qué la escasez? ¿Por qué no hay la abundancia en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando? Y mucho de lo que pasa en nosotros tiene que ver con un concepto bíblico que la mayoría de nosotros no tenemos instalado en nuestro ADN, que es el concepto de la mayordomía. Yo veo mucho cristiano que no tiene claro el concepto. Y entonces cuando se nos habla de bendición, la gente ora y piensa que oraron acá, que vinieron a la iglesia, que al salir de un momento a otro aparece un ruido y les va a caer un pocotón de dólares del cielo. Y entonces dice, ya, listo, Dios sobró, como la lámpara de Aladino, me vinieron los dólares que necesito. O que usted va a salir y alguien en la calle lo para y le dice, ¿usted es Carlos Iriarte? Sí. Ay, permítame, le hago este cheque de $1.000.000. Y entonces el cheque de $1.000.000 y usted dice, sí, ese es Dios. No, ese es un imaginario que a usted le vendieron, que no tiene nada que ver con Dios ni con la vida cristiana. Tenemos que entender el concepto de mayordomía, porque cuando yo llegué a la vida cristiana, yo no lo tenía y por eso no disfrutaba de lo que es bendición financiera. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué con mi propio concepto financiero, un concepto que fue levantado a través de años, poco a poco se fue levantando. Cuando tenía 9 años murió mi papá, mi madre ya se había separado de él y había entrado al mercado laboral. Y entonces en ese momento que él muere, yo comienzo a trabajar. Estudiaba en la mañana como hasta las 2 de la tarde y de 4 a 10 de la noche entraba a trabajar. Trabajaba en un parqueadero, trabajaba en supermercados, en donde se pudiera conseguir. Y entonces poco a poco fui formando mi propio concepto de las finanzas. Empecé a creer que todo era por mi propio esfuerzo, por mis capacidades, por mi conocimiento que fui adquiriendo poco a poco. Y creía entonces que podía utilizar el dinero que me llegaba como yo quería. Después, más adelante, un amigo me lleva a trabajar a la industria farmacéutica. Trabajé como visitador médico varios años, casi 12 años, 10, 12 años. Y después trabajé en la industria farmacéutica en el área del mercadeo. Gerente de producto, gerente de línea, gerente de mercadeo en diferentes compañías farmacéuticas. Y allí entonces fui creando un concepto financiero propio en mi vida. Allí comencé a ganar buen dinero y entre más ganaba, más gastaba. Mi forma de vida era rumba, trago, diversión, hacer lo que quisiera, hasta que llegó un momento en donde las tarjetas de crédito no pude pagarlas y entré en cobro jurídico. Me encontré frente a la crisis financiera y en esos momentos fue donde Jesús llegó a mi vida. Entiéndame, mi estilo de vida era de rumba, era de alcohol, era de inmoralidad, de ese estilo de rumba de vida que muchos tienen, que con el dinero hago
lo que yo quiero. Por ahí hay un personaje que también se identificaba con eso. Tal vez usted se identifica con eso. Tal vez todavía tiene esa mentalidad en su vida. Entonces, si yo me había esforzado, si yo había trabajado, si yo había tenido una capacidad para producir ese dinero, merecía gastármelo el dinero como yo quisiera. Un concepto que está arraigado en Cali y en Colombia en la gente, y es un concepto que los lleva siempre a la escasez y que los lleva siempre a estar debiendo. Yo llego a la iglesia y entonces comienzo a escuchar acerca de Dios, el Dios que había creado los cielos y la tierra, el Dios que había creado al hombre y a la mujer y que les había dado toda una tierra para señorear sobre peces, sobre plantas, para ejercer el dominio sobre los productos del campo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos tenían todo en abundancia, ellos tenían todo lo suficiente para vivir de una manera holgada y tranquila. Y solamente colocó un requisito Dios. Al hombre lo puso para que plantara el huerto, para que trabajara en el huerto, para que el huerto siguiera produciendo. El trabajo no lo hizo Dios como castigo, el trabajo lo hizo como bendición. Dígale que está a su lado, el trabajo es una bendición. Y entonces le dijo al hombre: de todos los árboles pueden comer, pero del árbol del bien y del mal, de ese fruto no coman, porque el día que coman morirán. Ellos tenían todo, pero llegó un día en donde el diablo sabe cómo llegar a la vida de las personas y los tentó. Y entró la desobediencia a la raza humana. Y cuando entró la desobediencia, el hombre comenzó a pensar: yo hago las cosas como a mí me gustan, groseramente, yo hago lo que me da la gana. Y en ese momento el hombre entró en la esclavitud, vino la maldición sobre la tierra, comenzó la escasez en el ser humano, comenzó a ver que no podía avanzar y vino esa ruina a la raza humana. Cuando uno revisa la palabra de Dios, encuentra la verdad. Y dice en Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La palabra de Dios trae la verdad. ¿Qué es lo que dice Dios? Y cuando tú encuentras esa verdad, vas a ser libre, porque esa verdad te confronta con estilos de vida. ¿Cuántos de los que están acá quieren vivir libertad financiera en el nombre de Jesús? Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero vivir libertad financiera. Yo quiero no vivir más en esclavitud en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, para vivir la libertad financiera tengo que conocer la verdad. Mire el Salmo 24, versículo 1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Allí dice en esta versión, nueva traducción del Viviente: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿Quiere leer esa versión conmigo, por favor, cuando yo cuente 3? ¿Listo? 1, 2, 2 y medio, 3. Y todo el mundo y cuantos lo habitan. Yo me encontré con una verdad que yo no conocía, y como no la conocía, yo no tenía libertad. Conoceréis la verdad y os hará libres. Y esa verdad me hablaba de quién es la tierra y todo lo que hay en la tierra. ¿De quién es la tierra y todo lo que hay? De Dios. Y eso comenzó como que a hacerme cambiar mi manera de pensar y de actuar. Todo es de Dios. La tierra que yo pisaba, el mundo en que habitaba, las montañas, todo era de Dios. Y un día entendí: todo le pertenece a Dios. Y después me encontré al profeta Ageo en el capítulo 2, en el versículo 8. Y dice la palabra: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y esa palabra me confrontó todavía más, porque yo creía que ¿de quién era la plata? ¿De quién era? Mía. Mía. Yo hago con el dinero. Pero resulta que dice
Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y mi concepto de finanzas comenzó a cambiar. Entendí, número uno, todo es de Dios, todas las cosas son de Dios y Dios no ha renunciado a sus derechos. Entendí que mi vida era de Dios, que Él me había dado vida en el vientre de mi mamá y que cuando vino Cristo a mí, su espíritu sopló en mí aliento de vida y mi vida espiritual nació de nuevo y comencé a ser una nueva persona. Y entendí que todo era de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de Abraham es súper interesante, porque además de ser llamado el padre de la fe, él fue el ejemplo de una persona que comprendió el concepto de mayordomía, que encontró cómo ser bendecido en Dios. Y cuando uno ve ese concepto, quiero que entiendas esto: tú y yo acá en esta tierra somos mayordomos colocados por Dios. ¿Quién es el dueño? Dios. Nosotros somos los mayordomos de Dios. Y al igual que Abraham nos coloca en la tierra. Ahora, cuando viene el concepto de mayordomo es algo que no nos gusta. Hollywood se ha encargado de vender ese concepto. El concepto de que es el que está para limpiar, es el que está para brillarle los zapatos a los demás, que es el que está en una habitación pobre, en una habitación arrimado allá atrás, no tiene ni siquiera closet, sino tiene que colgar la ropa ahí en una puntilla, que simplemente está para los demás y que come las sobras de lo que queda en la casa, que está para atender los caprichos de otras personas. Ese no es el concepto bíblico de mayordomía. En el Antiguo Testamento, cuando habla de mayordomía, en el hebreo se escribe la palabra S-A-R, Sar, que significa aquel que está a la cabeza de los bienes y propiedades de su Señor. Cuando tú ves a Abraham, Abraham colocó un Sar, colocó un hombre de mayordomo, Eliezer, que estaba a la cabeza de todos los bienes de su Señor. Cuando llega a Egipto José, José es colocado a la cabeza de todos los bienes del rey de Egipto. Ese es el concepto bíblico de mayordomía. Cuando el Deuteronomio 28 dice: os colocará el Señor por cabeza y no por cola, estarás arriba solamente y no abajo, me está hablando de mayordomía. No me está hablando de otra cosa, es el concepto de mayordomía bíblico. Piense quién es el Señor de toda la tierra, ¿quién es? Y si nos coloca a nosotros como cabeza de los bienes, ¿cuántos bienes tiene Dios en esta tierra? Todos. Y entonces uno comienza a cambiar su mentalidad. En el Nuevo Testamento la palabra mayordomo en griego es la palabra oikonomos y significa el administrador de los bienes de su Señor. En una empresa, quien administra la empresa hoy en día, una IBM, quien administra un grupo como lo que es Google, ¿cómo se llama ese administrador? ¿Cómo le dicen? El CEO, el CEO, el CEO de la empresa. El concepto cambia. El concepto de mayordomo no es el que está limpiándole el popó al perro. No, dígale, ese no es el concepto. El concepto es alguien que es un alto dignatario en la corte del rey con atribuciones, funciones de un primer ministro. Eso es un mayordomo de acuerdo a la palabra de Dios, con funciones espectaculares sobre todos los bienes de Dios para que los administremos. Y entonces usted me dice: pero pastor, y entonces, ¿por qué la billetera está vacía? ¿Por qué nada de nada? Yo llego a la vida cristiana, el Señor me libera del alcoholismo, de la ira, de la violencia, sana mi corazón, pero la parte financiera, esto sucedía. Nada de nada. Y yo descubrí que el buen manejo de las finanzas traían consecuencias, pero que el mal manejo de las finanzas también traían consecuencias. Lucas 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, dése cuenta que le está hablando a los discípulos:
Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Acá me está hablando de una persona con una mala mayordomía. No está hablando del que tiende la cama, no está hablando del que sirve los tintos. Está hablando de una persona que Dios colocó sobre una casa, sobre una familia, que le entregó unos recursos para que esa familia viviera bien, que le dio una capacidad de trabajo, que le entregó un salario para que esa familia viviera bien, pero que mal utilizó los recursos y entonces le dice: ya no más recursos, ya no puedes seguir administrando lo que yo te he entregado. Tal vez lo entienda un poquito mejor en la Nueva Biblia Viva, esta versión, Lucas 16:1 en adelante. Jesús les contó una parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador. ¿Qué tenía el hombre rico? Y ese administrador al que le acusaron de estarle malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Prepárame un informe de tu administración, porque ya no puedes seguir siendo mi administrador. Tremendo, ¿cierto? Porque llega un momento en donde Dios dice: bueno, vamos a hacer cuentas. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Ese momento a mí me llegó. Tal vez usted está viviendo ese momento. Tal vez usted está viviendo las consecuencias de una mala administración. Y una mala administración trae sequedad, trae puertas que se cierran. Una mala administración trae idolatría al dinero, idolatría al trabajo. Una mala administración es una trampa de engaño. Entonces el corazón se desvía por las monedas, por el dinero. Usted deja de servir a Dios. Usted dice: yo no estoy para capacitación destino, yo no estoy para esto, yo estoy para trabajar. Solo trabajo y trabajo. Y se piensa que uno puede hacer con el dinero lo que quiere, hasta que vienen las consecuencias y comienza a faltarle. Y cuando se vive esto, el Señor dice: ya no podrás ser más mayordomo o administrador. Y por eso se vive escasez, y por eso se vive ruina, y por eso se vive despojo en la vida, y pierde las cosas y lo roban. Y uno dice: pero ¿por qué está sucediendo eso? Por eso puertas cerradas. Abraham vivió una situación muy interesante. Y cuando usted entiende el concepto de Abraham, es riquísimo el concepto de Abraham. Él vivió en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Esta imagen representa Ur de los Caldeos. Era una región en donde había comercio, era una región en donde había rumba venteada, era la región de prostitución, donde había inmoralidad para un lado, para el otro. Era impresionante lo que se vivía, era la cultura de los ídolos. En Ur de los Caldeos tenían esas imágenes, y alrededor de esas imágenes de acera hacían bacanales, orgías, vendían, traficaban, había corrupción. O sea, lo que usted ve hoy en Colombia era nada comparado con Ur de los Caldeos. Era la cuna de la inmoralidad, de la corrupción y de la idolatría. Pero Dios coloca los ojos en Abraham. Y cuando coloca los ojos en Abraham, dice: te voy a bendecir. A veces no entendemos que un día Dios colocó los ojos sobre nosotros. Y no coloca los ojos sobre nosotros para decir: quiero que te vaya bien mal, que te seques financieramente. No, Él es un papá bueno que quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando ve la vida de Abraham y todo lo que había vivido, Dios hace algunas cosas con Abraham que necesitamos aprenderlas para nuestras vidas. Yo lo aprendí en la palabra y aprendí a aplicarlo en mi vida para ver que se rompía la crisis financiera. ¿Cuántos quieren ver libertad financiera? Entonces, esta palabra, dígalo, es para mí. Génesis 12, versículo 1 al 3. Yo lo llamo el versículo de una nueva oportunidad. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces imagínense que Abraham está allá, están las bacanales. La palabra nos enseña que el papá de Abraham, Taré, era fabricante de ídolos. Entonces está la parte de la idolatría, del ocultismo, muchas cosas metidas allí en su familia. Y Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Y le ordena salir. Y esto me habla de salir de conceptos y prácticas equivocadas a nivel financiero. Nosotros aprendimos muchas cosas en la calle, en la casa, que no eran las cosas correctas a los ojos de Dios, que nunca nos van a traer bendición financiera. Y entonces lo primero que le dice es: vete de tu tierra. Eso me habla de quebrantar la forma como se utilizaba el dinero en Ur de los Caldeos. ¿Para qué se utilizaba el dinero en Ur de los Caldeos? Para traficar. Se utilizaba ¿para qué? Para comprar prostitución, para la inmoralidad. Se utilizaba para el orgullo, para la vanagloria. ¿Para qué se ha utilizado normalmente la gente en Cali el dinero? Venimos de una ciudad que desde el año 72, 78 cambió y fue cuna del narcotráfico. Una ciudad en donde con el narcotráfico se mató gente en el mundo. Matamos personas en el mundo. La ciudad en donde todo se volvió salsa, diversión y sexo. Entonces uno tiene que pensar un momento: ¿qué tanto de esa cultura me afectó? ¿Qué tanto de esa cultura yo la viví, yo la comí, yo la bailé? ¿Qué tanto dinero del narcotráfico pasó por mi casa, por mi familia? Y ahí comienza uno a tener un rompimiento. A tener un rompimiento con un pasado, a ver una libertad en el nombre de Jesús. Por eso ese sal de tu tierra es fundamental. Pero después te dice: vete de tu parentela. Y entonces comienza a ver uno la parentela. ¿Cómo está el tío? ¿Cómo está el primo? ¿En qué condición está su hermano? Una persona me hablaba: pastor, en mi familia no hay una sola persona que esté en una condición de pacto matrimonial. Todos se arrejuntaron y han pasado de una a otra y a otra mujer. Una condición de inmoralidad de generación en generación. Y la inmoralidad, déjeme decirle, revisen la palabra, trae ruina, trae escasez. Y entonces uno comienza a decir: un momento, ¿qué ha pasado? Y esa imagen en donde está como las fotos de las diferentes personas de la familia, es interesante que usted la vea. Es interesante que usted vea hacia atrás su primo que estuvo en el narcotráfico, su hermano. ¿Qué tanto afectó mi vida? ¿Qué tanto afectó mi generación, mi casa? Y entonces se va a dar cuenta de que hubo gente muy tenaz, gente que practicó ocultismo, gente que practicó idolatría, gente que practicó riegos, ataduras, entierros. Y uno dice: con razón la situación. Pero no solamente eso, dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Cómo fue su papá financieramente? ¿Cómo era? Un hombre irresponsable, un hombre de adulterio, un hombre que levantó 3, 4 hogares, que dejó hijos regados. ¿Cómo era? Porque eso va directamente en su código genético, porque eso va directamente a nivel espiritual sobre usted y sobre sus hijos. Entonces uno tiene que revisar, porque tiene que haber un rompimiento, la forma en cómo ellos manejaban. Dios llama a Abraham a un rompimiento, a decirle: Abraham, tengo que romper eso de tu vida. No puedes seguir con esas ataduras. Y eso es lo que Dios nos llama en este tiempo. Mañana vamos a comenzar 90 días. Esta semana tenemos el lanzamiento de 90 días de oración, de ayunos, de intercesión, de salir a la calle a evangelizar.
Pero necesitamos gente que sea libre en el nombre de Jesús. Y que ese rompimiento lo podamos experimentar en nuestras vidas. ¿Qué se requiere para un rompimiento? Uno quisiera decir, ya Dios rompe, ya, se rompió. No, necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento por la manera en que usamos las finanzas. Arrepentimiento por el mal manejo que le dimos a las finanzas, por haber sido malos mayordomos, porque es la única manera en que eso puede ser quebrantado y podemos luego ser levantados. A veces no entendemos que la crisis se gestó en haber malgastado los bienes que Dios nos dio, que es fruto de una mala mayordomía. Y por eso, para conseguir hoy algo de finanzas es tanto el esfuerzo, es tan difícil. Uno ve gente que como que le fluye y otros decimos, pero ¿por qué no? Pero si yo asisto a la misma iglesia, ¿por qué? Porque no estamos nosotros viviendo en libertad. A veces nos llega la pregunta, Dios, ¿y qué de las promesas que tú nos has hecho? ¿Y qué de esto que tengo escrito hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año? Y yo he aprendido algo. Las promesas de Dios las disfrutan los que se arrepienten y obedecen su palabra. ¿Quiénes disfrutan las promesas de Dios? No, pero dígalo como si se hubiera arrepentido. ¿Quiénes disfrutan las promesas de Dios? Conozco a Cristo, comienzo a meterme en todo me metí en la iglesia. Había instituto bíblico, me metí, a los ayunos me metía, las intercesiones eran presenciales a las 5 de la mañana todos los días, allá estaba. Y entonces Dios va removiendo, porque es que Dios no trabaja simplemente usted por allá viendo el partido de televisión diciéndole, Dios, sáname ya que va a meter gol el Cali. No, así no trabaja Dios. Allí me fui metiendo y un día, un domingo como este, llegué a la iglesia y comienza el pastor Castellanos a traer unos testimonios. La gente pasaba al frente y unos testimonios de unos milagros financieros en donde la gente aplaudía, pero yo lloraba. Y la gente feliz y yo decía, no entiendo. No entiendo, Señor, yo era un tomatrago, un violento, grosero, vulgar, le hacía daño a la gente. Todo eso quedó en un pasado y yo no veo eso que ellos están viendo. Salí mal de la reunión, llegué a la casa con mi madre, mis hermanas, me encerré en un baño a llorar y a levantar mi voz a Dios y a decirle, Dios, ¿qué está pasando contigo? Yo no entiendo, Señor, qué está pasando. Y en mi interior hay una voz que dice, Carlos, ¿cuánta plata gastaste en rumba, en inmoralidad, en trago, en salidas, en restaurantes, viejotecas, en discotecas, tabernas, griles, bares, prostíbulos, todo eso? ¿Cuánta plata gastaste en los últimos 10 años? Y por encima comencé a hacer cuentas y eran millones. Perfectamente podíamos estar viviendo en una casa propia, perfectamente podíamos tener 1 o 2 carros, haber tenido un emprendimiento. Y entonces en ese momento entendí que no era Dios y comencé a pedirle perdón a Dios por haber malgastado lo que Él me había dado, por ser un mal mayordomo de los recursos de Dios. Pensaba que era mi dinero y que con el dinero hacía lo que yo quería, y no es cierto. Que no tenía que rendirle cuentas a nadie, y no es cierto. Sí hay que rendir cuentas. Entendí eso,
Me di cuenta del pecado, que por el pecado mi casa estaba así, que estábamos viviendo en donde no podíamos pagar un arriendo, en donde no podíamos pagar las cosas, que las tarjetas estaban en curo jurídico, no por culpa de Dios, sino por mi vida. Y comencé a gemir y a clamar a Dios perdón y a decirle: Señor, ten misericordia. Señor, detén el juicio. Entiendo que no puedo seguir siendo mayordomo mientras esto esté sobre mi vida, mientras esto esté sobre mi casa. Un tiempo de un genuino arrepentimiento delante de Dios. Porque arrepentimiento es ir delante del Señor y hablarle mi pecado y pedir que mi pecado lo perdone y me limpie. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo confieso mis pecados y me aparto, viene la misericordia. Y la misericordia es la que permite que Dios vuelva a abrir puertas, es la que permite que Dios vuelva a venir con los recursos a nuestras vidas. Efesios 1:7, me encanta la Nueva Traducción del Viviente, dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y entendí que Jesús podía llevar mis pecados y que su sangre lo que traía en mi vida, limpieza y libertad, que compraba el rescate de mi vida a través de su preciosa sangre, para que yo no siguiera llevando una carga de pecado financiero, sino para ver libertad. A mí me alcanzó la maldición financiera de mi casa, de un hombre que trabajó mal las finanzas, de un papá borracho, de un papá irresponsable que cometió adulterio, y el adulterio le trajo ruina y escasez. Pero entendí Gálatas 3:13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe qué? Entendí a través de la palabra que Cristo pagó el precio por mis fechorías. Y entonces le entregué, renuncié a la maldición de la ruina que había llevado por una historia familiar, de la ruina de una obra de un papá irresponsable que entregó las finanzas, que perdió una empresa, que los carros se le desaparecieron, que nunca se supo qué pasó con lo que él tenía. Eso se quebrantó de mi vida y el pecado que había vivido se desapareció y se lo entregué a Cristo. Y dice: Él llevó la maldición, dice Gálatas 3:13. Pero el versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y sabe que entendí que la bendición también me podía alcanzar a mí. A través de Cristo yo podía ser una persona bendecida en el nombre de Jesús. Dese cuenta que es ver que es los conceptos. No es solamente orar: Señor, dame plata, Señor, bendice la obra de mis manos. Hoy es un día para que hagas cuentas. ¿Qué hubo del mal manejo de las finanzas? Arrepentirse, pedir perdón porque la manejé como me dio la gana, porque creí que yo era el dueño, que hacía lo que quería, porque humillé en mi hogar, porque tomé finanzas de un narcotraficante, porque tomé corrupción. Y decirle: Señor, rompe esto de mi vida. Y poder a través de Cristo ser libres. Abraham recibió la orden: sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela, de lo que tu padre hizo. Y él obedeció en el nombre de Jesús. Coloque su manita en el corazón. Cierre sus ojos por un momento. Padre, hoy queremos colocar nuestras vidas delante de ti. Queremos, Señor, pedirte perdón por nuestra cultura financiera. Perdona, Señor, porque vivimos de la cultura de la rumba, de la cultura del desorden, de la cultura del relajado. Perdona, Señor, porque habitamos en medio de una ciudad en donde
El narcotráfico permeó todas las esferas sociales, empresariales, financieras y aún las de mi casa, Señor. Perdona, Dios, porque ese narcotráfico llevó muerte, llevó violencia. Perdona, Señor, por todo lo que se ha vivido en mi casa, Señor, desde abuelos, bisabuelos, padres, hermanos que siempre andan debiendo, Señor, que viven día a día. Perdona, Señor, las mentiras, se basan en mentiras, en engaños. Trabajan en empresas en donde mienten y engañan. Perdona, Dios, esa cultura de pedir prestado y no pagar, esa cultura de huir. Tengo familiares que van de arriendo en arriendo y dejan deudas. Perdona, Dios, mi casa. Perdona a mi padre, Señor. Esa persona que se levantó sin un buen manejo financiero, no fue un buen mayordomo, no dejó herencia a sus hijos, dejó deudas. Dejó hogares en donde hubo, Señor, otros hijos por fuera, otras mujeres por fuera. Perdona, Dios. Perdona el abandono de mi padre. Perdona el haber salido huyendo de la casa. Hoy yo te clamo perdón, Señor. Perdona lo que yo hice con lo que tú me diste, Señor. Yo reconozco que malgasté. Reconozco hoy que gasté fue en rumba, Señor. Que gasté en inmoralidad. Que gasté fue en licor, Señor. Perdona. Hoy te clamo, Señor. Quita el argumento que el enemigo ha tenido sobre el área financiera de mi casa, que se ha quitado y clavado en la cruz del Calvario. Yo clamo hoy, Señor, esa sangre que brotó de tus sienes, de tu cabeza, por causa de la corona de espinas. Quiero que veas un momento con tus ojitos cerrados la cabeza de Jesús, esa corona de espinas sobre su cabeza, la sangre que está brotando. Y que le digas: yo tomo esa sangre y la aplico sobre mi vida, la aplico sobre mis apellidos, esos dos apellidos, Iriarte, Nibia, Tavera, Bejarano. Señor, que esa sangre sea pagando el precio de los pecados, rompiendo áreas de cautividad, de deudas, de mentiras, de narcotráfico, de malos manejos financieros, de corrupción, de engaño, de andar debiendo, de huirle a la gente. Que esa sangre sea absorbiendo cada una de esas áreas y quitándolas de en medio, en el nombre de Jesús. Yo renuncio a la maldición de la tierra, a no tener tierra. Renuncio a la maldición del narcotráfico, de la corrupción. Renuncio a la maldición del despojo, de la amenaza, de la muerte. Todo lo que vino sobre mis apellidos, por lo que hicieron padres, abuelos, bisabuelos, renuncio. Y se lo entrego a Cristo, porque Cristo se hizo maldición por mí. Está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcance. Y acepto hoy la bendición de Abraham en el nombre de Cristo Jesús. La acepto, acepto el perdón de pecados. Acepto, Señor, colocarme en el lugar adecuado para ser un mayordomo bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Número 1, tienes que romper con eso del pasado. Número 2, Génesis 13, versículo 14 dice: y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lo segundo que me habla la palabra es tener el apartar todo límite en mi vida. Dios le mostró la heredad solamente cuando Lot se apartó de Abraham. Y la palabra Lot significa la palabra
velo. El velo le fue quitado a Abraham y Abraham pudo ver la mayordomía. Tú y yo tenemos que aprender: Señor, quita todo velo que me impide confiar en Dios. Quita todo velo que me impide ver y recibir la bendición de Dios. Abraham estaba en la tierra de bendición, pero no lo supo hasta que el velo le fue quitado. Y ese velo significa la forma en que fuimos criados financieramente. Muchos de los conceptos distan de lo que está en la palabra de Dios. Muchas costumbres que siembran pobreza en nuestra mente, que crean rótulos de escasez, rótulos de no se puede, rótulos de no vale la pena, rótulos en nuestra mente en donde parece que dijera nacido para escasez, nacido para ser pobre. Y entonces entramos a vivir una mentalidad de escasez y de pobreza. Cuando está eso en nuestras vidas, el fruto es limitado. Después de que muere mi padre, entonces ya no había más recursos, solo los que ganaba mi madre y lo poco de que yo recibía de un trabajo. Y empezamos a ver una situación financiera difícil. De una situación holgada, muy buena, pasamos a una situación regular, y de la situación regular a la mala situación. Y entonces la mentalidad cambió. Más adelante en el trabajo, al principio del trabajo, antes de la visita médica, trabajé en mensajería. Y no te exagero, mensajeras no te exagero. Pero el cuello de las camisas se dañaba y los puños. ¿Y sabe qué entonces hacía? No se compraba una camisa nueva, se mandaban cambiar los puños y el cuello. Íbamos a un lugar a mercar y buscábamos lo que estuviera en promoción. Una mentalidad en donde no se puede. Y entonces a veces uno no vive como un hijo de Dios, sino vive como un hijo de pobre. Y no estoy menospreciando, simplemente no vivimos al nivel de un hijo de Dios. No es que no vivamos situaciones financieras difíciles, pero nuestra mentalidad es de límites. Hay un rótulo: no tengo, no puedo. Y aún conociendo a Dios, las finanzas están atadas. ¿Cómo salgo de una situación financiera? Es como si usted se parara frente a un laberinto donde no ve una salida. Lot es un velo que limita la visión, limitó la visión de Abraham. Pero una vez que Abraham se deshizo de Lot, vino la libertad para su vida. Tú tienes que decirle: Señor, todo velo, toda marca que quedó en mi vida, quítala por favor. Cóllate un momentico su mano ahí en el corazón y dígale: Señor, yo te quiero pedir que quites todo velo, toda marca que llegó a mi mente y a mi corazón en momentos de dificultad. Señor, quita las marcas que vinieron por el ocultismo, por la brujería, por la hechicería, por los riegos, por oraciones ancestrales. Quita esa marca, Señor, rompe esa cautividad de personas que llegaron a mi casa haciendo oraciones contrarias. Señor, rompe eso. Yo renuncio a esas oraciones, renuncio a esos riegos, renuncio a esas ataduras, aún que hicieron con fotos de mi familia, que hicieron con entierros, que practicaron aún miembros de mi casa. Yo renuncio a eso. No acepto que eso esté sobre mi vida. Sobre mi vida acepto que esté Jesucristo. Quita el velo, Señor, del estancamiento. Quita el velo de los rótulos, de la escasez, del no hay, del no tengo, del no se puede. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, y trae libertad a mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Abraham hace esos dos pasos, y ¿qué comienza a ver en su vida? Voy a ir muy rápido acá. Número 1, Génesis 13:14.
Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Lo primero que sucedió en Abraham es que escuchó la voz de Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios. Una vez que Abraham se arrepintió, se apartó, el velo le fue quitado, escuchó la voz de Dios. Y tenemos que aprender a escuchar para seguir las instrucciones del dueño, las instrucciones de Dios sobre nuestras vidas. Yo por muchos años intenté salir adelante a mi manera y fracasé. Y escuchar instrucciones no es fácil. ¿Cuántos alguna vez han lavado ropa de color con ropa blanca? ¿Qué sucede? Porque no vemos las instrucciones. En la etiqueta hay unas instrucciones que dice que se debe lavar solito, que se debe lavar con agua tibia, y usted la lava con agua fría, y la ropa después le queda como un gato cuando está frente a un perro, así toda la ropa esponjosa, y usted dice: ay, me salió mala la ropa. No, usted no siguió las instrucciones. Dígale que está a su lado: tienes que seguir las instrucciones. ¿Dónde están las instrucciones? En la palabra de Dios. Ahora, yo conozco gente linda que ha llorado, que ha pedido perdón a Dios, que ya no está en esos negocios ni está en nada de eso, pero que no escucha la voz de Dios, que no escuchan a Dios, y por eso no salen de la situación en que está. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, le dio un territorio de mayordomía. Ahí es donde viene la mayordomía a su vida. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que sucede cuando escuchamos la voz de Dios. Está contenida en la palabra de Dios. Entonces Dios tenía que ensancharle el corazón a Abraham para ser un buen mayordomo. Y cuando usted lee la palabra de Dios y se concentra en la palabra, su corazón se va ensanchando para ser un buen mayordomo. Y allí en el versículo 15 le dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El propósito de Dios no solamente es para usted, es para su descendencia. Yo tuve que trabajar por mi carrera, yo tuve que estudiar mi carrera de noche, trabajaba de día. Yo tuve que estar a los 9, 10, 11, 12, 13 años en un parqueadero de 4 de la tarde a 10 de la noche. Mi hijo no, mi hija no. Ellos son una descendencia que nace bajo bendición. Yo fui transicional, hasta aquí la maldición. Usted es responsable de cortar, de ser transicional, de decir: hasta aquí llegó la maldición en mi familia de gente que no se casa. Hasta aquí llegó la maldición de la contienda, de la pelea. Hasta aquí llegó la maldición de la inmoralidad sexual. Hasta aquí llegó. Es su responsabilidad delante de Dios. Abraham, para ti, para tu descendencia. Y él entendió que su descendencia era una descendencia bendita en el nombre de Jesús. Dios busca generaciones de mayordomos, de administradores que administren bien los recursos de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Que usted pueda decir: yo quiero eso en mi familia. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos serán administradores buenos de los recursos de Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, no solamente oír la voz de Dios. Génesis 13:17: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, levántate y reconoce la tierra. Y eso me habla de salir del conformismo. Un mayordomo, un administrador no es conformista. Un mayordomo no es alguien quieto, perezoso. Estos no son mayordomos. ¿Conoce usted gente que se la pasa así en la casa?
Es un estilo de vida que no se dan cuenta que ha traído escasez. Y esta gente quiere tener, y quiere comprar, y quieren hacer. Pero su forma de mayordomía les impide avanzar, porque Dios de eso no se goza. Esa niña se está levantando a las 2 de la tarde. Este de allá arriba es una foto que tomamos en la Plaza Caicedo a las 4 de la tarde. El hombre tiene un estigma que dice: relajado, papi. La palabra levántate me habla de acción. Dios no solo le dijo mira, sino actúa. Dígale al que está a tu lado: levántate y actúa en el nombre de Jesús. Abraham, su sobrino Lot es capturado. Se llevan lo que tiene. ¿Y sabe qué hace? Arma a la gente para que le devuelvan lo que es de ellos. Y tú y yo tenemos que aprender que levantarnos también es tener autoridad espiritual. ¿Qué le quitó a usted el diablo en estos años? ¿Qué ha perdido? ¿Qué entregó? Yo entregué finanzas. Y no me quedé solamente pedirle perdón a Dios, que tu sangre me limpie, y bueno, ahora el diablo me tiene que devolver lo que me robó en el nombre de Jesús. Me tiene que devolver, porque está escrito en Proverbios: 7 veces devolverá el ladrón en el nombre de Jesús. Jeremías 1:10 dice: te he puesto sobre reinos y sobre naciones. ¿Para qué? Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Entonces yo me levanto en guerra espiritual. Ok, sí pequé, es cierto, pero fui perdonado. La sangre de Jesús me limpió. Renuncié a la maldición, ya no más sobre mi vida. Ahora me tienes que devolver lo que me quitaste. Me tienes que devolver lo que tomaste de mi casa y de mi familia en el nombre de Jesús. Y usted tiene que dar una orden al enemigo que suelte sus finanzas y que la devuelva. Como dice Proverbios 6, 7 veces pagará el ladrón lo robado. Tengo la autoridad en el nombre de Jesús. La mayordomía, escúchelo bien, requiere de guerra. Ser un hombre, una mujer de guerra. No solamente para defender lo que Dios le entregó, sino para tomar lo que el enemigo le robó en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que perdimos en un pasado tiene que ser recuperado en el nombre de Jesús. Amén. Y número 3, Génesis 13:18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vivían en tiendas, entonces tomaba territorio, ahí habitaba. Más territorio, más habitaba. Más territorio, más habitaba. Remover la tienda me habla acerca de renovar mi manera de pensar. Cada vez que haya un desafío financiero que llega a su mente, que llega a su corazón, cada vez que hay un desafío financiero de Dios, cada vez que hay un desafío financiero en su familia, cada vez que llega, que viene la matrícula de la universidad, que llega a su mente, si vamos removiendo tierra para que mi generación sea una generación que estudie, sacar profesionales, ¿por qué razón decimos no puedo, no me alcanza, no hay para la universidad? ¿Dónde está su Dios? Hay una forma de pensar que se creó en su vida en medio de las situaciones en donde hubo escasez, en donde hubo necesidad. Y eso se tiene que romper. El mayordomo debe ser libre de los argumentos contra la palabra de Dios. Dios está en el trono. Él es padre y quiere bendecir a su hijo. Uy, mi hijo ya entregó la maldición a Cristo. Mi hijo en todos los argumentos se los dio a Cristo. Mi hijo está a través de la sangre de Jesús. Yo no puedo capacitación de destino porque no me alcanza la plata. Ay, mi hijo no ha cambiado su manera de pensar.
mis hijos, pues que trabajen como yo trabajé. Y después que vea a ver cómo se paga la carrera, porque yo no tengo, yo no puedo. Para mí es muy difícil, no hay. Ay, ellos no saben el papá que tienen. No el de abajo, el de acá arriba. Usted tiene que renovar su mente de acuerdo a lo que Dios piensa y andar de acuerdo a lo que Dios piensa en el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces nuestro argumento hace que enlacemos nuestras vidas con la pobreza. ¿Sabe que eso le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel comienzan a conquistar las ciudades, pasan Jericó, hay un pecado, tratan el pecado, entran a Jai, conquistan Jai y siguen. Y unos moradores cerca dicen: uy, nos van a conquistar. Y usan estrategia, porque el diablo utiliza estrategia para que usted financieramente no avance. ¿Cómo es un cristiano que está viviendo la derrota financiera? ¿Cómo es? ¿Cómo va? Muy mal. Estoy viendo la derrota financiera. Un cristiano en derrota financiera, ¿cómo es? Ay, mire que vamos a tener el evento del 22. No, ya no. El diablo sabe eso. Busca ligar sus finanzas, atar sus finanzas. Y el pueblo de Gabaón estaban cerca y entonces se fingieron pobres. Trajes pobres, zapatos molidos, pan viejo, se dejaron crecer la barba, las greñas, y llegaron delante de Josué y le dijeron: Josué, haz alianza con nosotros, estamos muy mal. Y Josué hizo alianza con el pueblo de Gabaón. Dice allí en Josué 9, versículo 5 en adelante, hagámoslo. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y Josué hizo alianza. Y muchas veces hacemos alianza con la pobreza, hacemos alianza con la escasez. Una prueba sencilla: ¿cuántos tienen closet donde está metida la ropa? Busque cuánta ropa vieja que a usted ya no le queda tiene ahí guardada. ¿Sabe qué está haciendo esa ropa vieja que a usted ya no le queda, que no sirve para nada? Usted hizo: ay no, esto no, de pronto le queda a mi niña. Busque cuántos pocillos rotos tiene, platos rotos tiene. Busque cuántos, ese sartén es negro, roído, horrible, que usted dice: ay, yo no sé por qué cuando voy a desayunar allí a la panadería saben tan rico los huevos y acá saben feo. No sabe todavía por qué. Ahí está. Entonces va a ver que usted tiene una alianza ¿con quién? Con la pobreza. Su manera de hablar, mire cada desafío que le plantean. Uno habla con sabiduría. Cuando no hay las finanzas, usted no le diga al muchacho: somos pobres, no ha entendido que no hay plata. Dígale a su muchacho: mi amor, en esta ocasión no, pero te aseguro que va a llegar un momento en donde vamos a estar súper bendecidos en el nombre de Jesús. Me acuerdo de un pastor de la iglesia, estaba pasando la horrible y fue al supermercado y empezó con la esposa, 2 carros y metían las cosas. Un supermercado impresionante llevaban y hacen la cola, y en el momento de pasar a la caja lo pusieron a un lado y todos se quedaron mirándolo. Y eso dijo: recuerden mi rostro, porque ustedes me van a ver venir por ustedes. ¿Entendieron? Galletas, entendió leche, entendieron, yo voy a venir por este mercado. Recuerden mi rostro, porque yo renuncié a la escasez y a la pobreza. Ustedes me van a ver en el nombre de Jesús. Permiso. Él no estaba diciendo que
No tengo, no hay, no tengo dinero ni nada que dar. No, no, no. Quite eso de su vocabulario. Aprenda. Ahorita no, ahorita no. Pero tranquilo, que llega el momento en donde vamos a ver, en el nombre de Jesús. Con su boquita no vuelva a hacer alianza con la escasez ni con la pobreza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? Número 4. Continuamos dentro de 8 días. Oh, sigamos. No. Colóquese en pie, dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú nos enseñas a través de la palabra, Señor. Te pedimos que aquellas cosas que quedaron de un pasado, Señor, arraigadas en nuestras vidas, tú nos las muestres y nosotros podamos tener esa renovación en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, en esta temporada a escuchar tu voz. Dile conmigo: Señor, despierta mis oídos a tu palabra. Despierta mis oídos a tu voz. Señor, quita todo aquello que espiritualmente hizo que mis oídos se taparan. Quita, Señor, lo que se volvió ídolos. Todo contacto que tuve con lo oculto, Señor, quebrántalo, sácalo de mi vida, que yo pueda realmente escuchar tu voz para seguir tus instrucciones. Perdóname las veces que me hablaste y yo no quise obedecer, yo no quise seguir las instrucciones. Hoy entiendo, Señor, el por qué no avancé y yo me arrepiento de eso. Que cuando lea la palabra, Señor, estén esas instrucciones. Y son instrucciones que levantarán generaciones de mayordomos de mis lomos, como dice tu palabra. Hoy yo renuncio, Señor, al relajado, renuncio a ese estado letárgico, renuncio a áreas de pereza, Señor, a aquello que de pronto fue una herencia o que de pronto adquirí en mi casa, esas conductas de pereza. Yo no las quiero, Señor, en el nombre de Jesús. Tengo que aprender, Señor, a tomar la autoridad. Tú en tu palabra me dices que me das autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar. Hoy, Señor, tomo la autoridad hacia esas fortalezas espirituales que se levantaron en mi familia, que se levantaron en mi casa. Fortalezas de deudas, fortalezas de escasez, fortalezas de idolatría, fortalezas de ocultismo. Hoy son atadas en el nombre de Jesús, son arrancadas y destruidas, son arruinadas y derribadas en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y le ordeno que suelte mi casa, suelta mi familia, se desarraiga de mi casa toda fortaleza en el estilo de manejar finanzas con deudas, con pedir prestado, con no pagar. Todo lo que se levantó en un pasado de fortalezas, de ruina, caen en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy tomo la autoridad para edificar y para plantar. Y en mi casa, Señor, se construye y se planta la palabra de Dios, los principios de Dios, los principios de honra a Dios, del diezmo, de la ofrenda, del pacto, de la primicia, los principios de ser personas rectas, íntegras, de tener un carácter correcto, se levantan en mi casa en el nombre de Jesús. Pido, Señor, una renovación de mi mente, una renovación a través de la palabra de Dios, en donde, Señor, renuncio al no hay, al no tengo, no más sobre mi vida. Tu palabra dice: nada hay imposible para Dios. De sacar lo raído, lo viejo, lo roto de mi casa, Señor. De no acepto más Gabaón en mi casa. Yo renuncio, Señor, a toda alianza que hice con Gabaón,
en el nombre de Jesús. Y acepto, Señor, tu palabra. Acepto lo que tú dices, que quieres prosperarme, que tenga salud así como prospera mi alma. Acepto, Señor, tu palabra que dice que tú, siendo rico, te hiciste pobre para con tu pobreza enriquecernos a nosotros. Acepto tu palabra que dice que tú creaste buenas obras para nosotros, las preparaste para que anduviésemos en ellas. Tomo esa palabra, Señor, y me levanto como un mayordomo eficaz, como un buen mayordomo que usa bien los recursos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Podemos sentarnos por un momento, por favor? El último punto es renovar. ¿Renovar qué? La mente. Y la Biblia enseña en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra cultura latina lamentablemente se amolda muy fácil al mundo actual. Y en nuestra cultura, nuestra forma de hablar siempre, lamentablemente también es de escasez. Las cosas no cambiarán, esto está de mal en peor, el dinero no alcanza, ¿qué vamos a hacer? Y ese tipo de expresiones, si hablamos de la cultura financiera y de las bendiciones que queremos que Dios nos dé, pues no nos ayuda. Hemos trasladado la idea de ese amoldarnos al no se puede al área financiera. Y Dios dice, no nos amoldemos, porque Él es bueno, porque su voluntad para nosotros es agradable, es generosa, es perfecta. Y no nos resignemos a hablar de esa manera. ¿Cuántos tienen un Padre que está en los cielos, que se preocupa por cada uno? ¿Es verdad o no? Dice la Biblia en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Valemos mucho más, sí o no? Y sigue diciendo la palabra en Mateo 6:31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Este mismo texto, Mateo 6:33, en la traducción del lenguaje actual enseña: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo lo que necesiten. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Dos cosas nos dice este texto. Número uno, reconozcamos a Dios como nuestro Rey. Y como lo explicaba el pastor, el Rey manda, el Rey es el dueño de todo. Nosotros simplemente obedecemos. Y por eso dice, número dos, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Cuando lo hacemos, entonces esos principios de vida, de matrimonio, de familia, de mi vida personal y financieros, al aplicarlos, pues indiscutiblemente usted y yo seremos bendecidos. Y creo que uno de los aspectos más importantes, estamos ya hoy a 18 de febrero, del año 2024, el año de la gran cosecha, es manejar nuestras finanzas conforme Dios lo manda. Pero para poder hacerlo, hay un consejo fundamental que el Señor nos da. Lucas 14:28. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre
y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. ¿Alguna vez le han dicho no que usted es cristiano? Y entonces, ¿por qué está tan endeudado? ¿Por qué esos problemas? ¿No le han dicho alguna vez? O sea que usted tiene problemas financieros. Y dice, todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Y qué consejo nos da el Señor a través de este pasaje? Haz un presupuesto. ¿Un qué? Un presupuesto. No manejemos el dinero que Dios coloca en nuestras manos de una manera desordenada. Hacer un presupuesto es una ayuda que es fundamental para nuestra vida, porque nos ayuda a organizar los gastos personales, los gastos de familia y no gastar en lo que no debemos gastar. Un presupuesto nos ayuda a contabilizar los costos para ver si podemos comprar lo que queremos o hay que esperar, porque tal vez no sea el tiempo indicado. Y esto no tiene nada que ver con que sea mucho o con que sea poco. El presupuesto tú lo haces con 1,000 pesos y lo haces con 1,000,000 de pesos. El presupuesto facilita pagar las cuentas mensualmente y evitarnos dolores de cabeza. Y mantener un presupuesto nos ayuda a restringirnos, como les decía, de gastos innecesarios y alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo. Por eso muchos tal vez no han podido comprar vivienda, porque no tienen un presupuesto y todo lo que entra se va. Lo más importante del presupuesto es que nos permite establecer hábitos de consumo, hábitos. Y la mejor manera de hacerlo es saber en qué estoy gastando el dinero que Dios me coloca hoy. Ahora la pregunta es, y sean sinceros por favor, ¿cuántos tienen un presupuesto para administrar los recursos que Dios coloca en sus manos? Levanten la manita sinceramente. Fíjese usted que no hay ni un 1% de las personas que están aquí. Entonces no hay que hilar mucho para saber por qué la plata no alcanza. Yo tengo que anotar todos los ingresos y gastos que tenga antes de iniciar un presupuesto. Y les voy a dar rápidamente algunas ideas. Lo importante es registrar tanto las entradas mensuales como los gastos. ¿Sabe qué es lo que nos gusta a nosotros o lo que hacemos? Yo sé que me entra tanto, entonces las entradas no, y comenzamos a decir, es que 1,000,000 de pesos para nada alcanza, entonces ¿para qué? O sea, no me alcanza, y no hacemos una relación de gastos, sabemos cuánto entra, pero no cuánto gastamos, y como no sabemos cuánto gastamos, entonces lo que le entra para nada alcanza. Tenemos que hacer las dos cosas, no solamente un registro de lo que entra, sea un salario, sea una bonificación, sea una mesada, sea un regalo que le den a usted financiero, lo que entra, pero también un registro de lo que sale. Y en ese registro pues está su arriendo o el pago de la cuota de la casa, la administración, los servicios públicos, la alimentación, el transporte, el pago del colegio, de la universidad, la salud, todo lo que usted regularmente gasta en el mes. Al tener un presupuesto o al tener una idea de cuánto gana y cuánto gasto, pues puedo empezar a construir un plan que me va a ayudar para tener la bendición que Dios quiere que yo tenga. No se trata de que ya quebrantamos el espíritu de pobreza, salí de aquí y salgo y me hago rico. No, tengo que tener una mente organizada. Cuando yo organizo las finanzas, llega la paz al hogar. La Biblia enseña en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y tu hogar debe ser un hogar de paz. ¿Saben que las estadísticas muestran que un alto porcentaje de matrimonios se divorcian, se separan y tienen problemas por el mal manejo financiero? Y eso no debe suceder en el pueblo cristiano. Así es que el rey manda. ¿Qué manda el rey? ¿Hacer qué? Gracias. ¿Qué manda el rey? Hacer un presupuesto. ¿Cómo lo hago? Comience con algo muy sencillo. Vea, tome una cajita como esta, una cajita simple, ¿no? ¿Usted ya sabe cuánto le entra? Ay, pastora, ¿para qué me pregunta? Pues tiene que saberlo.
¿Cuánto le entra? 10, 100, 500, 1.000.000. Y involucre a toda la familia, los que viven bajo su propio techo. Y en esta cajita, cualquier cajita, colóquela en la cocina o en un lugar visible para todos. Y en esa cajita usted comience a colocar, si usted no sabe cuánto gasta, porque a veces solamente tenemos en cuenta los gastos como el arriendo, como los servicios, como que tengo que pagar X cuota de tal tarjeta, pero no tenemos otros gasticos. Entonces aquí meta todo lo que gasta, los recibitos. Hágalo un mes. Los expertos dicen que cuando yo lo hago por 2 o 3 meses de una manera seguida, juiciosa, voy a lograr tener un presupuesto sólido que me ayudará a avanzar en la parte financiera. Entonces usted mete todo recibo, siempre, vaya a una tienda, lo que le den, me da el recibo por favor, vecino o vecina, amigo, me da el recibo, no tengo factura, démelo en un papel, o usted llega y de inmediato apunta en un papelito 10 empanadas, ¿no? O la empanadita con gaseosa que usted se comió. Ay, pastora, pero 3.000 pesos no hacen la diferencia. Sí va a hacer la diferencia. Le aseguro que sí va a hacer la diferencia, ¿no? Usted coloca ese gasto dentro de la cajita. Todo gasto que haga. Que el niño salió con usted y mamá, un helado con estos calores, una paletica, y pues sí, una paletica para el niño. ¿La paletica cuánto le costó? ¿Cuánto? ¿4.000? No, digamos que una paletica más baratica. A las de 2.000, ¿no? Las de allí de 2.000. Entonces usted le gastó la paletica al niño, a la niña. Apunte los 2.000 pesos que le gastó al niño o a la niña y métalos en la cajita. Cuando termine el mes, ojalá usted lo sea disciplinado y lo haga semanalmente, de tal manera que cuando termine el mes, usted está viendo cuánto se gastó y en cuánto se endeudó. Cuando lo hacemos de esa manera, analizamos entradas y salidas, entonces comenzamos a ver que hay gastos innecesarios, que tengo que apretarme el cinturón por un tiempo, como decía el pastor. Tengo que aprender a manejar todas las cositas que Dios me está dando. Dentro del presupuesto, ¿qué será lo primero que debe haber en un presupuesto de un cristiano? Uy, ¿cómo saben cuánto? ¿Qué es lo que hay que hacer? El diezmo y la ofrenda. ¿Saben que el diezmo y la ofrenda nunca será un gasto? El diezmo y la ofrenda siempre será una inversión a futuro. Porque como tú haces lo que el rey manda, entonces cuando tú vas a pedirle a Dios, Dios hará memoria, dice la Biblia, de todo lo que tú le has dado, y entonces Él extenderá para bendecirte. Pero los que no diezman ni ofrendan, pues ¿con qué argumento van a llegar delante de Dios? Entonces tú haces eso y has aprendido a ser un buen mayordomo. Un buen mayordomo. Proverbios 16:20 dice: el buen administrador prospera. Proverbios 16:20. El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en Él confían. ¿Quién prospera? El bueno. Y el buen administrador no es que sea buena gente, porque usted puede ser buena gente y estar malgastando lo que Dios ha colocado en sus manos. El buen administrador, el que se sienta y organiza sus entradas y sus salidas. Y en este proceso tenemos que aprender a decir no. Aprender a decir no. Que a usted lo llaman y le dicen: vea, usted por ser tan buen administrador, es que usted, mejor dicho, tiene aquí en nuestro banco una tarjeta aprobada, un crédito, para que usted pague sus deudas y para que usted nos siga depositando la confianza en nosotros. Escuche eso, ¿la confianza en quién? En el banco. Y usted dice: ¿verdad, no? Con ese crédito puedo pagar aquí y allá, ¿verdad, no? ¿Qué está haciendo? Se sigue endeudando. ¿Qué tiene que aprender a decir? No. Que usted sale, la mujer sale y ve que hay preciso ese día había promoción. Había cosas más baratas y vi unos zapatos lindos que le encantaron. Cuando usted hace un presupuesto y hace esto, se va a dar cuenta que hay cosas que no puede comprar por ahora. Entonces tiene que decirse a sí misma: no.
Tal vez haga lo que el pastor enseñó, los meta en un carrito y la blusa y después vengo por ti. Pero tengo que aprender a decir no. Que a usted como hombre le pitan el negocio de la vida, que tiene que sacar una plata para hacer esto, tiene que aprender a decir no. Y que toda la familia se involucre haciendo el presupuesto, teniendo en cuenta también las necesidades de los demás, pero que los demás también vean que hay gastos que hay que cubrir, que hay que pagar. Si no tienes ingresos fijos y estás pasando por ese momento de la vida, hoy 18 de febrero del 2024, donde los gastos superan los ingresos, ¿a cuánto les pasa? No levanten la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer prioridades y no dejarnos llevar por nuestros deseos. Si los gastos superan los ingresos y eso te lo va a dar un presupuesto, entonces tú vas a tener que pensar, tal vez por ahora no puede haber internet en la casa. Tal vez el plan que tengo hay que bajarlo. De pronto donde estoy viviendo estoy pagando muy alto, tengo que irme para otro lugar temporalmente. Y es donde tú comienzas a ver y a decirle al niño que tiene mucho calor y que me compre una paleta, como enseñó el pastor ahorita. Mi amor, en este momento, pero llegará el momento donde te compraré no solamente una paleta, sino la caja de paletas para que puedas disfrutar una diaria. Entonces tenemos que aprender a manejar nuestra vida no por deseos, no por gustos, sino que si el presupuesto dice no alcanza, no se puede por ahora, tengo que decir no. Y así usted comenzará a avanzar en su vida financiera. Los bancos son cosa seria para endeudarse, ¿no? Un seguro, a usted lo llaman muchísimas veces para que usted se endeude. La familia, ¿no? Hay familiares que usted, mi mamá, es que mi mamá necesita. ¿Cómo no le voy a prestar la platica que mi mamá necesita? Pero el presupuesto, ¿qué dice? Mami, qué pena. Hoy no puedo, mamá. Pero tal vez el otro mes, sí. Y el presupuesto por eso se maneja como familia, para que nadie se salga de allí. Pastora, ¿no es como duro? No es lo que Dios enseña. Aprende a decir no. Así le digan tacaño, así le digan amarretas, así le digan lo que le digan, usted dice no. Y cuando usted ya vea la bendición, ahí es cuando usted comienza a bendecir a otros. Pero primero organicémonos y vamos a ver la prosperidad. ¿Por qué vale la pena decir no? Sobre todo a las entidades financieras. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Hay un señor, se enseñorea y nosotros quedamos como esclavos. Aprendamos a decir no. Así que el rey manda, y termino con este texto que vuelvo a leer, Mateo 6:33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Y Dios les dará a su tiempo, lo que necesitan. Lo que necesitan. Así es que te invito a que esto funciona, les digo que esto funciona. Yo era derrochadora al extremo, a mí me enseñó mi esposo como buen economista. Y ahora yo manejo el presupuesto de la casa. Entonces esto funciona. Vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante del Señor. Y le vamos a dar las gracias a Él porque nos permite aprender estos principios. Es que la Biblia enseña cosas tan prácticas. No se trata de venir aquí, echarnos la bendición y salir. Se trata de poner en práctica la palabra de Dios. Señor, gracias por los principios establecidos en tu palabra para bendecirnos. Gracias porque la palabra dice: el que no trabaje, que no coma. Gracias porque tú suplirás todo lo que nos haga falta. Gracias porque tú has dicho que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Gracias porque tú has dicho que el que escuche atentamente tu voz y ponga por obra tus mandamientos, tú lo bendecirás, tú abrirás puertas de bendición. Que cada persona que ha recibido hoy tu palabra pueda aplicarla, pueda ponerla por obra, pueda ser luz para una generación que vive cada vez más alejada de los principios bíblicos, de los principios de vida.
Solo tú tienes la respuesta para cada uno. Solo tú conoces lo que necesitamos. Que aprendamos a sujetar nuestros deseos, nuestros caprichos a tu palabra y a lo que tú determinas. Y que cuando yo haga este presupuesto y te vas a determinar a hacerlo de una manera juiciosa, donde vas a comprender que mucho dinero se fue porque no tuviste una buena administración, porque no fuiste buen mayordomo. Pero cuando tú te organizas, vas a aprender a sujetar tu mente a la obediencia a Cristo. Y lo más importante, las siguientes generaciones serán bendecidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar y diezmar. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos. Queremos darle la bienvenida a la Misión Carismática Internacional de Cali. Bueno, hoy hemos predicado acerca de el poder nosotros este año 2024 confiar en el Señor. Y esa confianza en el Señor nos lleva a depender en los caminos del Señor. Pero no es una dependencia a la loca, no es una dependencia donde uno no sabe qué está pasando. Esa dependencia me está hablando de que tengo que aprender a planificar. Tengo que llevar un plan de la mano del Señor. Tengo que aprender que en ese plan hay metas, hay sueños. Tengo que llevar de la mano del Señor mi vida de una manera que sea paso a paso, llevando a que se cumplan esas metas y pueda llegar a un final del 2024, como dice Apocalipsis 22:2, donde ha habido fruto en cada uno de los meses del año. ¿Cuál es la base de todo? La base es cuando mi vida depende de Dios. ¿Y cómo se hace para que dependa de Dios? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Cuando Jesús viene a mi vida, yo lo recibo como mi Señor y Salvador personal. Es la ruta para que el Padre tome mi mano y de ahí en adelante poder continuar siendo guiado por Él. Por eso la invitación hoy es a que recibas a Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Cómo lo hago? A través de una oración, invitándolo, diciéndole, quiero que estés en mi vida, quiero que aquí en mi corazón tú seas el Rey. Y cuando eso sucede, comienza realmente un nuevo año, comienza una nueva vida restaurada de la mano de Dios. Así que te invito a que hagas esta oración. Coloca tu manito ahí en el corazón, cierra tus ojos, dile conmigo, Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Por favor, restáurame, Señor. Perdóname por mis pecados, actitudes, comportamientos, palabras. Me arrepiento del daño que he hecho. Hoy pido que me restaures, hoy pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás. Rompe, Señor, cadenas de actitudes incorrectas, quebranta, Señor, todo lazo de cautividad de mi vida y hazme libre en el nombre de Jesús. Te lo pido hoy, hazme una nueva persona y que la restauración sea completa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Dónde está Jesús en este momento? Está en tu corazón. Y si Él está en tu corazón, puedes comenzar una nueva vida. Te sugerimos el 555. 5 minutos de lectura de la palabra, de la Biblia. Comienza el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor. 5 minutos de meditación en qué fue lo que leíste. Y 5 minutos de oración de acuerdo a lo que leíste. Y va a ser una vida totalmente diferente en el nombre de Jesús. En la parte de abajo hay un teléfono, un WhatsApp, por favor escríbenos. Hay un correo, escríbenos. Dinos tu nombre, dinos acerca de ti, tu necesidad y un contacto, ya sea WhatsApp o teléfono, correo, con el cual nos estaremos contactando contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.